Colombianas y colombianos, hoy tengo el gusto de brindarles una noticia que para mí es la más importante quizás de mi gobierno, es la que más me representa y por la cual he luchado en estos 4 años y 40 años de mi vida en general, buscando resultados como estos que hoy puedo presentar ya en la realidad, no simplemente en discursos. Se trata de las estadísticas oficiales de pobreza monetaria, pobreza extrema y Gini, que es la desigualdad social, a finales del 2025. Deben ustedes recordar que el salario mínimo vital, que es una norma poderosa para disminuir desigualdad y pobreza, solo se empieza a aplicar este año, con lo cual buscaré que las cifras de este año se puedan presentar también públicamente en lo que respecta a mi gobierno, pero deben ser mucho mejores que las que ahora voy a presentar. Me acompaña aquí nuestra Nora, que es directora del DAPRE, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que me ha acompañado en este tipo de lucha durante la última parte del gobierno. Veámoslas. Este cuadro, como ustedes ven, es pobreza monetaria. Arriba rural, en la mitad nacional, es el promedio nacional, cifra oficial, y abajo las grandes ciudades de Colombia. Me referiré al promedio nacional. Tenemos un cuadro que parte en el año 2012 del 41% de la población en pobreza monetaria, se eleva en el gobierno Duque, 43%, no teníamos esa elevada cifra, 43%, y recogemos este gobierno de Duque y hacemos nuestra política social, y hoy puedo decirles que tenemos la tasa de pobreza en Colombia más baja del siglo XXVIII, ahora les mostraré los datos de todo el siglo, y unas pendientes que nos reflejan es la magnitud en el último año, 2025, comparado con 2024, de la intensidad de la caída de la pobreza. Son en solo un año, en solo el año pasado, 2025, 1.700.000 personas salieron de la pobreza respecto al 2024 y 1 millón respecto a la pobreza extrema, que ahora mostraré. Significa que en mi gobierno hasta diciembre del 2025 hemos sacado casi 4 millones de la pobreza y estoy absolutamente convencido que a la salida de mi gobierno, el 6 de agosto, llevaremos 5 millones de personas que sacamos con sus familias de la pobreza monetaria en Colombia. Vuelvo al este cuadro, que es la pobreza monetaria extrema. Igual, rural arriba, rural siempre es más pobre que urbano, lamentablemente en Colombia, nacional en la mitad y la pobreza en las ciudades, que es menor que en el resto del país. Volvemos aquí ya desde el 2012 hasta el 2025, cuadro presentado oficialmente por el DANE, y encontramos la misma circunstancia. Miren ustedes la pobreza extrema, como iba estable, estancada, se eleva en el gobierno Duque terriblemente. Este es un año de tristeza para la sociedad colombiana, literalmente de hambre, la mala política ante el COVID, pero en nuestro gobierno y con las mismas tendencias absolutamente aceleradas, logramos disminuir la pobreza extrema a 9,6%. Por primera vez en la historia de Colombia. Un dígito, 9. Y en las ciudades por debajo del 7%. Y en el caso de la pobreza rural, que es importante para el conflicto, para detener la violencia, tenemos también 19% de pobreza extrema, a un nivel muy alto, pero el más bajo de todo el siglo. Voy a mostrar los cuadros del siglo, un poco complicados porque hay cambios de métodos, casi que yo les diría que aquí, gobierno Uribe,
y aquí ya cambia Santos, se subvaloró las cifras de pobreza en Colombia. Aún así, comenzando con este nuevo método que acabo de mostrarles a ustedes, aún así, con muchas cifras más altas de arranque, las cifras de pobreza monetaria de Colombia hoy oficialmente a diciembre del año 2025 es 28%, la de las ciudades 24,6% y la rural 39%, cuando arrancamos en el siglo de niveles del 61 y aquí están subvalorados, 49, casi 50 y 45. Lo más bajo en el siglo. Este gobierno le presenta a Colombia su mayor logro, la reducción de un número de porcentaje de la pobreza más baja del siglo en todo este periodo en el gobierno del cambio que entregamos el 6 de agosto. Aún podemos hablar de la pobreza extrema también en el siglo. Solo quiero mostrarles que siempre los datos que se dan en pobreza extrema, los pobres de los pobres, los parias de la tierra, el último será el primero, decía Jesús. Algunos me critican que nos hayamos enfocado en esto como una prioridad. Sigo la consigna que dijo Jesús en el Nuevo Testamento. El último será el primero, y lo hemos logrado al bajar la pobreza extrema de 17%, el año más alto de Duque, hasta el 9,6% por primera vez, un dígito. Y es una cifra menor en el promedio nacional, en las ciudades y en el mundo rural, la más baja del siglo en Colombia. Logros del gobierno del cambio, de una política atacada. Hubiera podido ser mejor, indudablemente, si no hubiéramos tenido ese ataque, pero son nuestros resultados, nuestra realidad, los datos oficiales, y quiero de todo corazón que continúen a la baja lo más profundamente posible. Y este dato es el Gini, es un medidor de desigualdad social, es decir, de injusticia o búsqueda de la justicia social. Como pueden ver en el siglo, partimos de unos datos que logró Santos disminuir de una manera importante. Después, incluso en el último gobierno de Santos, cuando se cayó el petróleo, subieron hasta una cuantía que es la más alta del siglo. En el año 2021 tuvimos la injusticia social más alta del siglo y rápidamente mi gobierno, miren esas caídas casi perpendiculares, en el año 2025 logró disminuir la desigualdad social, es decir, construimos justicia social de manera importante en Colombia que debe, ojalá, continuar, porque sobre esta base de una sociedad más equitativa, y hay que hacer mucho más, podemos construir la paz, podemos salir del narcotráfico, podemos tener una Colombia llena de vida, un país de la belleza, vida y libertad. Y después de presentar brevemente nuestros datos oficiales sobre pobreza en Colombia y sobre desigualdad social en Colombia, quiero, con toda la fuerza que pueda transmitirles a ustedes, invitarlos a que salgan a votar. No dejen perder la vida de Colombia. Salgan todos, jóvenes, viejos, mujeres, hombres, en los sitios más lejanos intentemos hacer vacas para financiar en la pobreza también, y en las ciudades, caminando si es necesario, votar. Si hoy toda la población colombiana sale a votar, Colombia seguirá siendo el país de la belleza, el país de la vida. Vida es el objetivo. Gracias.